Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, el favor de Dios Padre, quien vuelve a congregarnos en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre bienvenidos. Ojalá dispuestos de corazón para vivir este encuentro fraterno, la Eucaristía, ya en este tiempo ordinario o común. Qué rico siempre seguir estando, como ha de ser, en la presencia del Señor. Estamos en la 8ª semana de ese tiempo ordinario. Nos unimos en oración por todas las benditas almas del purgatorio, uniéndonos a la intención de la familia Nápoli y a la intención de la familia Toro Gallego, en sufragio por Ricardo Mejía Saldarriaga, en su primer mes de fallecimiento. Bueno, a Ricardo y a todos los difuntos, el Señor les conceda ese descanso eterno y esa paz. A quienes oran por ellos, les fortalezca siempre, igual como lo decimos con la acción del Espíritu Santificador. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos en actitud humilde implorar entonces ese favor de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos del mundo se desarrollen según tu voluntad, por caminos de paz, y que tu Iglesia se regocije en serenidad y fervor. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatime las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo
como Él te ha dado a ti, con generosidad según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trates de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré de ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles, que sellaron mi pacto con su sacrificio. Proclamen al cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue buen camino, le haré de ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, y entonces, retomando este tiempo ordinario o común, peranum,
Volvemos a intercalar, recuerden, textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora nos ofrece compartir el libro del Eclesiástico, literatura sapiencial. Y en el mensaje que hemos empezado a leer es interesante. Primero, guardar los mandamientos. Recuerdan que el joven del Evangelio de ayer, todo eso lo había cumplido desde niño. Pero resulta que quien guarda los mandamientos, y especialmente esa segunda parte del decálogo que hace referencia al trato y a la relación con los demás, será una persona capaz de desprenderse y de vivir lo que llamamos nosotros una auténtica caridad, ser en realidad generosos. Y deja claro el texto bíblico que esa caridad, ese amor, esa generosidad se convierte para quien la ofrece y quien se desprende en una múltiple bendición. Dice el texto sin tapujos, así recibirá 7 veces más. Y recuerden que cuando utilizamos ese número 7, no es que me vayan a devolver 7 veces. No, lo que nos están indicando es que siempre recibiremos en plenitud. Es decir, nunca falta y nunca faltará. Y quien ha sabido vivir esa generosidad y ese compartir sabe que no falta. Eso que donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha, puede ser verdad, pero en otros casos nos lo recuerda la misma Sagrada Escritura, es lo contrario. Recuerden la viuda de Sarepta con Elías. No faltó. Y nosotros tendríamos que preguntarnos eso. ¿Hemos decidido de verdad seguir a Jesús? Y decimos sí, pero ese seguimiento se traduce en una generosidad, en un servicio. O cuando buscamos a Jesús, ¿por qué lo buscamos? Por una necesidad concreta. Que todos tengamos necesidades y sueños, y yo estoy soñando comprarme una cosa, también yo, claro, pero lógico. Y es malo, no es malo, pero siempre nos lo han dicho. Vean, el acomedido come de lo que está escondido, y va a tener más alegría en el dar que en el recibir, porque ese recibir está condicionado de la manera más especial cuando se trata de seguir al Jesús del Evangelio. El joven de ayer se marchó muy triste porque era muy rico. Y Pedro hoy está preocupado y le pregunta a Jesús, y entonces a nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Y de pronto pensamos, es que si sumamos aquí, restamos allá, entonces la bendición va a ser mucho más grande lo que cosechamos, lo que recogemos. Y Jesús le dijo a Pedro, el que deja por mí casa, madre, padre, hermano, recibirá 100 veces más casas, hermanos, padres. Pero recuerdan la palabrita que añadió, con persecuciones. Y por eso muchas veces incluso se juzga, ay, los curas como viven de bueno. Y no lo niego, vivimos muy bueno, pero también con persecuciones. Te pueden coger en el momento en el que no estás bien físicamente, todo lo demás, y ya dejó de ser el buen sacerdote, porque es lo peor. No parece realmente un cura, un sacerdote. Ve ante qué necesidad, ante qué situación se puede expresar o se puede decir algo. Y sobre todo cuando nos puedan ir llenando la cabeza diciendo, vaya que usted necesita, es que a usted una cosa, a usted la otra, de esta manera, de tal forma. Podemos recibir 100 veces y hasta más, pero con persecución. Y hay algo muy bonito en el texto cuando Jesús dice, bueno, en la vida futura, en la edad futura, vida eterna. Pero recordemos solo esto, muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. Y Jesús lo dijo y nos lo enseñó, y lo estábamos leyendo hace poco, terminando el tiempo de Pascua. El que quiera ser el más importante, hágase servidor
de todos. Hágase al último. Hágase al último. Pero conozca más a ese Jesús. A ese Jesús que no señaló, que no condenó, que no dijo hágame la relista y todo lo demás. No. Conozca a ese Jesús que dijo vete y en adelante no peques más. Y tener una palabra de aliento, sí, para aquellas almas realmente en dificultades, realmente en dificultades. Y darles lo que tenemos que darles, la palabra de Dios. Y darles una bendición. Bien lo debemos aprender y reconocer. Se convierte para nosotros en la mayor y más grande de las bendiciones. Por eso el texto nos lo enseña: acostúmbrate a bendecir y no a maldecir. Y el salmista nos lo recordó hoy: al que sigue buen camino, ¿qué quiero hacerle ver? La salvación de Dios. Eso. Pero escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Quiero dar testimonio contra ti o de ti. Si es contra ti, digo, yo soy Dios, tu único Dios. Pero ofrece verdaderos sacrificios de alabanza. Y miren que allí estaba hablando de las primicias, de las ofrendas, del diezmo. Y no trates de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto. Es claro el texto bíblico. Apliquémoslo para la vida. Señor, esté con ustedes. Dios, dame hoy siempre fe para seguir adelante. Dame grandeza de espíritu para perdonar. Dame paciencia para comprender y esperar. Dame voluntad para no caer. Dame fuerza para levantarme si caído estoy. Dame amor para dar. Dame lo que necesito y no lo que quiero. Dame elocuencia para decir lo que debo decir. Haz que yo sea el mejor ejemplo para mis hijos, para mi comunidad. Haz que yo sea motivo de alegría para mis padres. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz de mí un instrumento de tu voluntad. Hazme fuerte para recibir los golpes que me da la vida. Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí. Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. Por último, anda conmigo y déjame saber que así es. Amén. Que la palabra que brevemente hacemos oración se haga para nosotros Eucaristía. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oh Dios, que nos otorgas los dones que vamos a ofrecerte y que los recibes como sacrificio de nuestro servicio, imploramos tu clemencia para que aquello que tú nos haces meritorio nos aproveche como beneficio de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A nuestros hermanos difuntos, todas las almas benditas del purgatorio. A Ricardo Mejía Saldarriaga en este primer mes de fallecido. A cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, para que compartan también con Cristo la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Oremos de verdad por quienes hacen vivir siempre a quienes mueren para este mundo. Pero como nos pide la Escritura, no olvidemos la suerte de los que han muerto. La familia Napoli, la familia Toro Gallego. Tantas personas que puedan necesitar en vida también de esa oración y de la gratitud. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, auxilio de los cristianos, con San José, los apóstoles y mártires,
San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, y entonaré himnos en honor de tu nombre, oh Altísimo. Oremos. Saciados con este don de salvación, te pedimos, Señor, tu misericordia, para que por el sacramento con que nos alimentas en este mundo,
nos hagas en tu bondad partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda. Después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro, como prenda de vida eterna. Amén. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Una linda vida para todos en el Señor.